¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de poder estar en esta clase participando. Te pedimos que podamos aprender, Señor. Queremos avanzar en nuestro estudio de la interpretación bíblica y entendemos que estas herramientas son esenciales para poder hacerlo. No podemos observar algo que no estamos entendiendo y queremos entender tu palabra para poder obedecerla de todo corazón y darte gloria a ti. Oramos, Padre, por esta clase. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú le des esa concentración que requiere esto y también a mí la claridad para poder expresar las ideas, que pueda ser un tiempo ameno donde podamos aprender juntos, Señor, porque aquí todos estamos creciendo, aprendiendo, dando pasos, Padre Santo. Quiero pedir tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dijimos al comenzar la clase que necesitamos conocer la palabra de Dios y para eso tenemos que observar la palabra de Dios. Y hay dos formas de observar, y una es una observación informal, es simplemente mirar, esa es un tipo de observación no científica. Y después tenemos la otra clase de observación, la observación científica. La diferencia entre una y otra es el objetivo que marca una y el que marca otra. La observación científica tiene una meta, tiene un objeto de estudio y quiere llegar a una conclusión, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que observar la Escritura. Vimos la importancia de la observación. Cuanto más observas el texto, más riquezas puedes aprender del texto, más implicaciones puedes ver, y eso es maravilloso. Pero habíamos puesto el ejemplo de, quiero observar las estrellas para poder aprender. Y agarro, espero que se haga de noche, pongo una banqueta y una silleta, y me pongo en la reposera y empiezo a observar. Y claro, voy a apreciar muchísimas cosas en cuanto a las estrellas por una observación, pero voy a estar limitado, ¿no? Porque ¿qué necesito? ¿Cómo? Conocimiento, herramientas, ¿no? Herramientas para poder observar. Y por ejemplo, si quiero observar las estrellas, ¿qué herramientas serían? Un telescopio, mínimamente. Necesito también algún dispositivo o algún anotador para recopilar los datos. Ahora hay diferentes programas también para mirar las estrellas y que enriquecen muchísimo más la observación. Pero necesitas herramientas, porque si vos no tenés herramientas para observar, ¿cómo vas a estar en la observación? Limitado, perdido, no vas a llegar a la profundidad del objeto de tu observación, ¿sí o no? Bueno, con la Escritura pasa lo mismo. Y hay dos herramientas elementales que necesitamos tener a la hora de observar las Escrituras. Uno es la historia, ¿no? Y en la historia pudimos ver los diferentes contextos. Contexto histórico, contexto literario, contexto cultural, y desarrollamos cada uno de esos. Pero ¿necesitas conocer el contexto de un pasaje para poder tener mejores apreciaciones del pasaje? Sí, ¿no? Eso es vital. Un pasaje es lo que es dentro del contexto en el que está ubicado. Pero no solamente necesitas conocer la historia, conocer los contextos y cómo está estructurado una historia, sino que también necesitas conocer el lenguaje. Porque claro, nosotros vamos a estudiar la Biblia. La Biblia está escrita, son palabras, son ideas. Las ideas se representan con palabras, pero no solamente con palabras, sino en base a la relación que tienen esas palabras. Entonces, ¿qué es lo segundo que deberíamos observar? ¿O cuál es la segunda herramienta que deberíamos tener? Una es la historia y lo otro, el lenguaje. Necesitamos conocer las reglas gramaticales. ¿Qué son cada palabra y cómo funcionan y se relacionan entre sí para que de esa manera nuestra observación sea precisa? ¿Por qué es importante la gramática? ¿Por qué necesito conocer las reglas del lenguaje? Justamente porque si no voy a estar limitado en cuanto al conocimiento que tengo de la verdad de Dios. Voy a estar limitado en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo herramientas adecuadas
para observar su voluntad, para observar su revelación especial. Entonces, el estudio de la Biblia requiere observación. Esa observación tiene que ser con un propósito. Ese propósito tiene que ser con herramientas, porque si no, no voy a poder llegar a ese fin. De manera que, ahí sí, alguien puede abrir a Susana. De manera que nosotros lo que hemos hecho es ir avanzando por las herramientas generales hasta que llegamos a la parte de la gramática. Y ya comenzamos a ir definiendo lo que son las categorías gramaticales. Comenzamos por el sustantivo. Pero antes déjame mencionarte algunos aspectos generales. Dijimos que para saber cómo funcionan las palabras, primero tenemos que definir qué son las palabras, ¿no? Y empezamos a estudiar la gramática, que la gramática se encarga de la estructura de las palabras, cómo se enlazan, cómo son sus significados, cómo las combinaciones entre las palabras dan un lugar a un concepto específico. Y dijimos que nuestro acercamiento a la gramática tiene que ser bajo algunas perspectivas de estudio. Y esas perspectivas eran 3. Vamos a definir cada una de las palabras bajo una perspectiva de estudio. Bajo 3 perspectivas de estudio. ¿Se acuerdan cuáles eran? Semántica es una, que ese es el significado de las palabras. ¿Qué significa esto, no? Y la otra perspectiva de estudio, ¿cómo? Sintaxis era otro y me falta uno. Morfología. Y por decirlo de manera simple, la semántica es lo que significa la palabra, la morfología es la forma que presenta la palabra y la sintaxis es la función que cumple la palabra, la relación que hay entre las palabras. Bajo esas 3 perspectivas vamos a ir pasando por cada categoría gramatical. Y vimos que el sustantivo desde la perspectiva semántica es el nombre de algo. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar seres. Y ahí ya lo pudimos definir por su naturaleza, por su extensión, las clases de sustantivos que había. Y de la perspectiva morfológica hay 2 opciones que la palabra tiene. La primera opción es que puede ser una palabra ¿de qué tipo? Variable, porque presenta accidentes, o puede ser un invariable, porque no cambia. Por ejemplo, una preposición. Y habíamos dicho, ¿no? La preposición con, ¿varía o no varía? ¿Cómo puedo decir con en plural? No hay manera, ¿no? En singular tampoco. Femenino de con, no hay. No varía. Pero el sustantivo sí varía. Presenta accidentes morfológicos, por lo tanto es una palabra variable y tenemos que conocer esos accidentes. No solamente varía en el género, sino también en el número, ¿no? Y ahí podíamos tener algunos ejemplos de eso. Desde la perspectiva sintáctica, un sustantivo puede ser el sujeto de la oración. No confundamos sustantivo con sujeto, no son sinónimos. El sustantivo es un término general para designar a una parte del lenguaje, a una categoría gramatical. El sujeto es la función que puede cumplir cierta palabra, por lo general el sustantivo. El sustantivo puede funcionar como sujeto. Sujeto es de quién se está hablando, de quién se está diciendo lo que se está diciendo, pero también puede funcionar como objeto directo. El objeto directo es donde recae la acción del verbo. Eso puede ser un sustantivo. Pero también puede funcionar como, ¿qué dijimos también? Como objeto indirecto. Claro, acá recae, este es el destinatario final del efecto del verbo. Entonces, habíamos puesto un ejemplo, ahora vamos a poner otro, ¿no? Mabel ceba mate a los hermanos. Analicemos esa oración para hacer un repasito del sustantivo. Mabel, ¿qué tipo de palabra es?
Sustantivo. Seba, ¿qué sería? Verbo. Mate, ¿qué palabra es? Sustantivo. A, los maté, ¿no? Preposición. Los artículos. Hermanos, sustantivo. Entonces, desde la perspectiva, y escuchen bien, sintáctica, ¿qué vendría a ser Mabel? Sujeto, es el sujeto, porque acá tenemos el núcleo del predicado que es Seba, es el verbo. ¿De quién está hablando el verbo? De Mabel, ¿no? ¿Quién Seba? Mabel. Mabel es el sujeto de la oración. Y mate desde la perspectiva sintáctica. Recuerden, la función. ¿Qué es mate desde la perspectiva sintáctica? No. Eso es desde la perspectiva semántica. Ahí tenemos una categoría gramatical. ¿Qué función cumple mate ahí? Objeto directo. Porque, ¿qué es lo que ceba? Mate. Lo ceba. Mabel ceba mate. Eso ceba. Entonces, tenemos acá a los hermanos. Esto es una frase preposicional, pero en realidad tenemos que entender que hermanos es el destinatario final de lo que está cebando Mabel. Entonces, ceba mate a los hermanos. Es el objeto indirecto. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta con el sustantivo, con las funciones? Es un repaso nomás. Esto lo vimos, es simplemente un repaso para poder meternos con el adjetivo. ¿Pero alguna pregunta hasta ahí? ¿Pregunto yo, al azar? A ver si vamos entendiendo. Alberto. ¿Cuáles son las funciones que puede cumplir un sustantivo desde la perspectiva sintáctica? ¿Cuáles son las funciones que un sustantivo puede tener o puede desempeñar desde la mirada sintáctica? Lo maté. Vamos a una más fácil, así agarramos confianza. ¿Un sustantivo es una palabra variable o invariable? Variable. ¿Por qué? Porque puede ser, en este caso, al hermano o a los hermanos. Exacto, cambia el número. Hermano o hermanos. Excelente. Vamos con mi papá, Marcos. Por la duda que... Mira, la misma pregunta que le hice a Alberto al principio. ¿Qué pregunta le había hecho? No. Estemos atentos. ¿Cómo había formulado la pregunta? Hasta me olvidé yo. ¿Cuáles son las funciones sintácticas de un sustantivo? ¿Cómo puede funcionar un sustantivo? Cualquier sustantivo. ¿Sabés lo que es? ¿Entendés a lo que me refiero con función sintáctica? Relación entre las palabras. Bueno, pero ¿cómo se pueden relacionar? El sustantivo, ¿cómo se relaciona? Yo nombré tres cosas que puede hacer un sustantivo. Que es invariable. Eso sería la morfología de la palabra. ¿Es invariable o variable? Esta es variable. Pero ¿cuál es la relación sintáctica que hay entre... ¿Cuáles son las funciones que puede cumplir un sustantivo? Que sea un objeto directo. Ahí está.
o indirecto. ¿Y qué más? Te falta uno. Susana, ¿cuál le faltó? Mi papá dijo que un sustantivo puede ser un objeto directo. Mira, mate es un sustantivo, funciona como objeto directo. También dijo que puede ser un objeto indirecto, pero le faltó una función más. ¿Qué otro lugar puede ocupar el sustantivo? ¿No? Por ejemplo, Alberto ahora sí se aclaró un poquito más. No, que quiero que todos aprendamos. Mi papá dijo, un sustantivo puede cumplir la función de objeto directo. Por ejemplo, mate, objeto directo. No, recae la acción sobre él. Recae la acción sobre él. No lo que significa, sino cómo funciona. Acá recae la acción sobre el mate. El efecto del verbo cae en el mate. Eso es objeto directo. Los hermanos recaen directamente como un destinatario, como el destino del verbo. Esto es objeto indirecto. Pero Patricia, a ver si lo ayudamos a Alberto. ¿Qué sería Mabel ahí, desde la función? Sí, ¿de qué está haciendo Mabel ahí? Sí, sintáctica. Sujeto, exactamente. Sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Esas son las funciones que puede estar cumpliendo el sustantivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, sigo preguntando yo. No hay problema. No me hacen preguntas, pero les pregunto y no me pueden responder. O sea, pregunten. Descontracturemos un poquito la clase. No sientan la presión de contestar bien, sino de poder entender. No entiendo. La verdad que no estoy entendiendo esta parte. Y gastemos el tiempo que sea necesario para poder avanzar. La idea no es hacer un monólogo y termino la clase y ¡ay, qué bien! Di una clase. No. La idea es que podamos entender, si no, no tiene sentido. Pero hasta ahí vamos. Sí, Alito justamente estaba para velar por eso. Ahí es lo máximo la puedo agrandar. Es verdad. Ahí estamos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a meternos con el adjetivo, si no hay ninguna preguntas más del sustantivo. Una cosita más. Nosotros vamos a estudiar la Biblia, ¿no? ¿Y en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Hay una relación más en la sintaxis. Y tenemos los casos del sustantivo. Eso no está en español, pero lo encontramos en el texto griego. ¿Y cuáles son los casos que hay? Cristina, ¿recuerda alguno de los casos? No me acuerdo. No se acuerda, pero si yo le menciono, por ejemplo, le digo nominativo. Está bien. Ya nominativo es... ¿Y qué significa nominativo, Noemí? ¿A qué nos referimos cuando decimos nominativo? Decimos nominativo nosotros. Voy a escribirlo acá. Nominativo. ¿No? ¿Cómo? Perfecto. Un aplauso para don Marco, que fue tremendo eso. La tenía ahí a la pregunta. Es el sujeto. Decir nominativo es lo mismo que decir sujeto, solamente que en el texto original se manejan así, utilizan esas funciones. A ver, vamos a darle una oportunidad más a Noemí. Cuando yo digo acusativo, ¿qué podría ser? ¿Te acordás que yo dije acusativo, de que acusa, de que... ¿Cómo?
donde recae la acción del verbo, ¿no? Y ¿cómo se llama eso? Donde recae la acción del verbo. ¿Cómo, Patri? Objeto directo, mirá, para que se lo graben. ¿A qué te suena acusativo? De acusar, ¿no? Y el objeto directo es donde recae la acción del verbo, como que lo acusa, acá está golpeando el verbo. Te acuso de esto. Te acuso de no haber estudiado. Nada. Entonces tenemos el objeto directo. Después teníamos el dativo. El dativo. Sole, ¿qué sería el dativo? El objeto indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque sí, porque es así. No hay mucha explicación. Pero nosotros habíamos dicho, ¿cómo podemos recordar que el dativo es objeto indirecto? Porque recordá, el objeto indirecto es como el destinatario final, como el destino, ¿no? Nos va a marcar el destino hacia dónde va la acción. Y de destino, de dativo, o sea, lo relacionábamos así, como una regla memotécnica, así como para recordarlo. Y después teníamos otro caso, Mabel. ¿Cuál era el otro caso que hablamos? Genitivo. Muy bien. ¿Y el genitivo qué marca, Mabel? Posesión. Muy bien. Posesión. ¿Así va? Posesión. Falta una tilde ahí, ¿no? Posesión. Y habíamos visto que en la Biblia se traduce el genitivo con algo adelante. No se traduce el genitivo solo, sino que se utiliza otra palabrita. ¿Y cuál era esa palabrita? De, con una preposición de, porque de Dios marca posesión, pertenencia, ¿no? De Dios. O también habían dicho por ahí vuestra, por ejemplo, vuestra fe, o la fe vuestra. Ahí la fe estaría en genitivo, porque es vuestra, ¿no? Y se marca esa posesión. Entonces, ahí habíamos terminado ya con todo lo que era la parte del sustantivo, la parte sintáctica. Bueno, ahora pasemos al adjetivo, que el adjetivo creo que es un poquito más amplio, así que vamos a poner acá, mayúscula, adjetivo. Bueno, desde la perspectiva semántica, podemos decir que el adjetivo es esa clase de palabras que va a brindar rasgos o cualidades específicas de los seres. Los seres son los nombres. Eso es lo que hace el adjetivo. Te va a brindar esos rasgos, esas características y te va a especificar el nombre, el sustantivo. Podríamos decirlo en forma sencilla, el adjetivo es una clase de palabras que califica y determina el sustantivo. Es una clase de palabras que califica y determina el sustantivo. No es muy complicada. La definición más sencilla que tenemos es modifica el nombre, ¿no? Modifica el nombre. Pero hay algunas clases de... por ejemplo, ¿cómo lo modifica? Yo puedo decir... hombres santos. Nadia, ¿qué sería hombres? Sustantivo. ¿Y santos? El adjetivo. Fíjate lo que está pasando acá. Hombres está siendo modificado por santos. Esto es un adjetivo. Entonces, podemos pensar también en la palabra que aparece en la Biblia, ósculo santo, ¿no? ¿Qué es ósculo, Carlito? Un beso. ¿Y qué es un beso bajo la perspectiva semántica? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra es beso, ósculo?
¿Eh? Y beso sería un sustantivo, ¿no? Porque es el nombre de algo. Y ahí santo, ¿santo qué está haciendo? Puede ser un beso malo, un beso impuro, pero acá es un beso santo. Significa que lo está modificando la palabra santo a beso. O sea que tenemos santo como adjetivo. Cuando uno dice... claro, igual dice que le besó, ¿no? Sí, uno entiende que era un beso hipócrita, pero no, ahí no lo dice, pero sí, es verdad, es verdad. Sí. ¿Verbo no es beso no es verbo? Yo beso, tú besas. Puede ser, Besamos. Sí, es una palabra homónima, se llama, porque puede ser un verbo y puede ser también un sustantivo, las dos cosas. Las dos cosas. Funciona de la misma... Es la misma letra, las mismas palabras, todo lo mismo, pero tiene dos categorías gramaticales. Depende del contexto, es una o la otra. Muy buena observación. Bueno, entonces tenemos algunas... Vamos a, desde la perspectiva, vamos a poner acá. Así sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cómo? ¿Si pueden anotar? Te dice que podemos anotar lo que vos querés. Ah, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. De la perspectiva semántica, vamos a ver algunas clases de adjetivos. Número 1 tenemos los adjetivos calificativos. Acá tenemos varios en realidad en los calificativos. Podríamos desarrollar bastante la idea de calificativos, cómo se califica el adjetivo, pero la verdad es que no me parece tan requerido esa parte, como sería un poquito en vano. Ustedes tienen que reconocer simplemente cuando estás frente a un adjetivo calificativo. Y es cuando este adjetivo indica la cualidad del sustantivo. Es cuando indica la cualidad del sustantivo. Si vos ves la cualidad de un sustantivo, ya estás enfrente de un adjetivo calificativo. ¿Te das cuenta? Pero hay otra clase de adjetivos que son los adjetivos determinativos o determinantes. Estos adjetivos no necesariamente muestran la cualidad de algo, sino que lo que hacen es determinan o delimitan la extensión del sustantivo, con la idea de lugar, de posesión, de cantidad, de imprecisión. Entonces, estos adjetivos lo que hacen es delimitar, determinan específicamente al sustantivo y te da la idea de lugar, de posesión, de cantidad o en forma imprecisa. Te lo va a delimitar. Estos son los determinativos. ¿Qué hacen? Lo que tratan de hacer es estrechar la idea del sustantivo para no verlo, para verlo un poquito más concreto en la mente y que no sea tan general. Porque si vos tenés un sustantivo solo, el sustantivo es muy amplio. Y lo que hacen los adjetivos determinativos o determinantes es estrechar un poquito más la idea, es achicar un poco más la idea para que todos estemos entendiendo a qué nos referimos. Te pongo un ejemplo, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 12. Fíjate en tu Biblia. Génesis 2:12. Quiero que lo veas, así lo podés reconocer. Dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y oniso. Dice, y el oro de aquella tierra. Tenemos oro, el sustantivo,
Tenemos tierra, también el sustantivo, lo voy a escribir acá. El oro de aquella tierra es bueno. Así dice, ¿no? Hasta ahí nos sirve, después lo otro lo veremos. Entonces, tenés oro. Acá tenés un sustantivo. ¿Sí? Tenés tierra. Otro sustantivo. Mira, acá tenés un adjetivo. Pero todavía no le prestemos atención. Esto tiene otra función. Ya la vamos a ver. Pero acá tenés otro sustantivo. Ahí tenés otro sustantivo. Aquella tierra. Fíjate que aquella está modificando a la palabra tierra. ¿Te das cuenta? Perdón, un adjetivo. Gracias por la corrección. Estaba pensando en un adjetivo y dije sustantivo. Entonces, fíjate, la palabra aquella está modificando ¿a qué palabra? A tierra. Entonces esto es un adjetivo determinante. No lo está calificando. No dice que la tierra buena, la tierra linda, la tierra fea, la tierra dura, la tierra blanda. No lo está calificando. ¿Qué está haciendo? Lo está determinando. Está haciendo la idea más específica. Aquella tierra. ¿Te das cuenta? Eso hacen los adjetivos determinativos, determinantes. Entonces, se refiere a una idea específica. Claro, cuando los destinatarios originales reciben esta escritura y ven este adjetivo que está delimitando, está determinando a la tierra, saben a qué se refiere. Aquella tierra, ya ellos entienden a lo que se refiere. Nosotros necesitamos estudiar el contexto y la historia para saber a qué se refiere. Pero al menos sabemos que se está utilizando un adjetivo determinante ahí. Y ya podemos observar un poquito mejor. Entonces, esto achica la idea del sustantivo. El oro, si yo diría el oro de la tierra es bueno. ¿A qué tierra me refiero? A toda la tierra, ¿no? El oro de toda la tierra es bueno. Pero si yo digo el oro de aquella tierra, se achica la idea. Ya no, pero sacamos oro de otra tierra. Ah, bueno, no sé si es bueno. El de aquella tierra sé que es bueno. No sé si todo el oro es bueno. ¿Te das cuenta? Si faltaría ahí el adjetivo aquella, la idea sería general, vaga en la mente. Pero ahora es específica. Eso es lo que hace un adjetivo determinativo. ¿Te das cuenta la capacidad de resolver lo específico? Perdón. Esta también es un adjetivo, porque está modificando a tierra. Esta tierra. Esta tierra. Pero es determinativo. Determinativo. Está determinando. Su tierra también determina. Mi tierra también determina. Son todos adjetivos determinantes. Pero dentro de los adjetivos determinantes tenemos una clasificación, que están los demostrativos. Y ahora vamos a especificar. Estos determinan el sustantivo con una idea de ubicación, de lugar, y ellos van a expresar cercanía o lejanía. Son estas palabras. Después si quieren se los paso, pero se las menciono ahora. Se las escribo acá, así ustedes ya las tienen. Por ejemplo, sería ese, aquel, estos, esos, y bueno, todas las variantes morfológicas. Por ejemplo, si yo digo ¿qué puedo decir también? Esta, o estos, o estas, ese, esa, esas, esos, o sea, todas las variantes que tienen, pero eso sería eso es un adjetivo demostrativo, está demostrando. Demostrar,
Demostrame cuál es el que decís, ese. ¿Qué auto te gusta? Ese. Estás demostrando, ¿te das cuenta? Es un adjetivo determinante demostrativo, como una subcategoría, ¿no? Pero también tenemos otra clase de determinantes. Que son los posesivos. Posesivos. Estos determinan al sustantivo con una idea de pertenencia o posesión. Muchas veces, les digo esto como un extra, ¿no? Muchas veces estás enfrente de un sustantivo genitivo en griego y ¿sabes cómo lo traducen? Como un adjetivo posesivo. Porque cumple la misma función del genitivo. Podríamos decir que un genitivo es un adjetivo posesivo. Podríamos relacionarlo así, no es que es estricta esa regla, no lo van a encontrar en un manual de gramática a eso. Pero yo me he dado cuenta, al estudiar la Biblia, que muchas veces los genitivos cumplen la función de adjetivos determinantes posesivos. ¿Te das cuenta? Los posesivos marcan eso, marcan posesión. La palabra misma lo dice, ¿no? Y ejemplos. Ahí se ve bien, ¿no? Estamos bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería mío, mía. Vamos a escribir acá si ustedes lo tienen. Mío, mía. ¿Qué más puede ser? Tuyo, mi, su, no de Susana. Y bueno, hay incluso hasta tú. Tu reino, por ejemplo. Está modificando a reino, es tú. También pasa eso. Se pueden confundir con pronombres. Atención a esto. Buen dato, buena acotación porque acá necesito aclarar esto. Los mismos determinantes, los que les mencioné recién, los demostrativos, los posesivos, los que vamos a ver después, son los mismos que el pronombre. Exactamente los mismos. Lo mismo, la misma palabra. A veces lo puede identificar por dos cosas, principalmente. La tilde puede estar marcando que es un pronombre. Y a veces no tiene la tilde, igual es un pronombre. Ojo ahí también. Pero la tilde la mayoría de las veces indica que es pronombre. Segundo, que no te vas. Esta regla es mejor aún que la tilde, porque esta no falla nunca. Si yo digo mi reino, ¿por qué mi no es un pronombre? Porque está al lado del sustantivo y le está modificando al sustantivo. Entonces, siempre que un adjetivo o que este determinante esté al lado de un sustantivo, es un adjetivo. Porque está relacionado con el sustantivo. Pero si de preferencia está más relacionado con un verbo, eso ya no es un sustantivo, un adjetivo determinante, sino que es un pronombre. Un pronombre. Por ejemplo, yo digo tu reino. ¿Qué es tu? Adjetivo. Y si digo tú reinas, ¿qué es tú? Es un pronombre. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos lo asociás con un verbo, se transforma en pronombre. Si lo asociás con un sustantivo, es un adjetivo. Es un detalle igual, porque les aclaro algo, en algunas facultades, en algunas academias, no hacen una diferencia de los adjetivos calificativos y demostrativos. Directamente toman una categoría gramatical aparte, que se llaman los determinantes. Y ahí entran todos. Para ellos serían, esto es un determinante. Nosotros lo hacemos así porque los libros que tenemos, por lo menos los que yo leí de gramática, los presentan de esa manera y me parece sencillo cómo se presenta.
Pero bueno, después tenemos los adjetivos. Tenemos entonces, ¿qué adjetivos tenemos en los determinantes? Sí, ahí está, hasta ahí llegamos. Después tenemos, se quieren apurar. Los numerales. ¿Qué nos pueden presentar los adjetivos numerales? La cantidad. Por ejemplo, en Jueces 8:14, y los 300 hombres que traían consigo. 300 hombres. ¿A qué está modificando la palabra 300? A un sustantivo, ¿no? Entonces, ¿qué sería 300? Un adjetivo. Calificativo, determinante, ¿no? Y dentro de los determinantes, ¿qué categoría? Numeral. Entonces, vos tenés adjetivo, calificativo y determinante. Dentro de los determinantes hay 4. Demostrativos, posesivos y numeral. Ya está. Ya lo tienen. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que haya que aclarar, que no se haya entendido? ¿Los números siempre van a ser adjetivos? Los números siempre van a ser adjetivos, pero tenés que diferenciar si es un número o es un artículo. Esa lo maté, ¿no? Por ejemplo, un día puede ser un artículo indefinido. ¿Entendés? Tenés que ver el contexto, tenés que mirar bien a qué se está refiriendo, si se está hablando de cantidad de días o está hablando o está delimitando el día, un día cualquiera, podríamos decir. ¿Te das cuenta? Algún ya sería más fácil, pero un o una, porque parecería confundir con los adjetivos numerales. El artículo indefinido. Al final te doy una buena noticia, no tiene ninguna incidencia. O sea, si vos entendés que es un adjetivo numeral, o si entendés que es un artículo indefinido, vas a llegar a la misma conclusión. No pasa nada. No hay ningún problema con eso. Bueno. Después tenemos los adjetivos. Dentro de los determinantes tenemos los indefinidos. No se definen estos. Están ahí. Indecisos. Estos señalan al sustantivo de manera vaga, imprecisa, indefinida. Y ahí dijimos, por ejemplo, tenés alguno. Alguno. Es un adjetivo determinante, pero indefinido. No sabemos quién. Alguno. Algún podría ser también. Tenemos también ningún. Ningún. Por ejemplo, cualquiera, ¿no? Cualquiera, para referirse a una persona. Y cualquier podría ser cualquier cosa. Cualquier. Poco, mucho, bastante, todo, varios, varias personas. ¿Cuántas? No sabemos, es indefinido. No se termina de definir la idea. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo? Un hombre me pegó, no sé, no es ese hombre me pegó, sino un hombre, no sé quién fue. Un hombre cualquiera. Si lo tomás así, sí, pero uno cualquiera, decís vos. Ahí lo estarías utilizando como un artículo. Ahí no lo estás utilizando como adjetivo, lo estás utilizando como artículo. Porque si lo tomás aún como adjetivo, tenés que meterlo dentro de la categoría numeral. ¿Te das cuenta? Entonces,
Por ejemplo, y todo ojo le verá. ¿Qué ojo le verá? Todo ojo, pero no, o sea, es indefinido. Todo ojo. No habla de un ojo específico, habla de todo ojo en términos generales. No te especifica una idea puntual. Por ejemplo, ahí los hermanos de José son tremendos. Ahora pues venid, matémosle, estaban pensando, ¿no? Echémosle en una cisterna y diremos, ¿alguna mala bestia lo mató? ¿Lo devoró? ¿Alguna mala bestia? ¿Qué bestia? No sé, cualquier bestia. ¿Qué bestias habría ahí en ese momento? Bueno, hay que estudiar la historia, la geografía, cómo eran los animales en esa época. ¿Y qué bestia podría haberlo devorado? O sea, lo devoró alguna mala bestia. Entonces, ahí podemos ver, capaz que en ese momento no había una bestia que te podía devorar, no lo sé. Y estaban recontra mintiendo los hermanos. O por ahí sí, era una probabilidad, era lo que podía pasar, lo que solía pasar. Hay que estudiar bien cómo eran los animales en ese tiempo. Entonces, hasta ahí tenemos la definición. Veamos un poquito desde la perspectiva morfológica. Ya dijimos que el adjetivo es, ¿qué tipo de palabras? ¿Variable o invariable? Variable, ¿no? No los pude confundir. Variable. ¿Por qué variable? ¿Cómo? Claro, si es uno o muchos, pero tiene accidentes, ¿no? Tiene accidentes. ¿Y cuáles son esos accidentes? Tiene género. Y tiene número. El género es masculino, femenino, número singular, plural. Y hay un detalle en el género. Por ejemplo, siempre el adjetivo se va a acomodar en el género del sustantivo que está modificando. Yo digo dádivas. ¿Qué tipo de palabra es esa? ¿Qué género? Femenino, ¿no? ¿Qué número? Plural. Femenino, plural. Aunque no se podría decir dádivas. Dádivas. Pero sí se puede reconocer que es dádivas. La dádiva. El artículo la te dice que es femenino. Pero es cierto que es una palabra que no varía. Este sustantivo no es doble. Es único. Es de un solo género. Ya habíamos visto en los sustantivos que hay sustantivos dobles y sustantivos que son fijos. Este es fijo, dádivas. Y reconocemos el género, femenino. Va a quedar ahí, nunca va a cambiar de género. Dinero, el dinero, otro. La mayoría de los sustantivos son fijos. De ahí que algunos dicen que los sustantivos no pueden tener otro género, pero eso no es cierto, porque hay sustantivos que sí cambian el género, que son doble, en realidad no cambian, sino que son doble género. Entonces, ahí pensemos en dádivas. Plural, ¿no? Y si yo lo quiero adjetivar a esto, digo, bueno, dádivas. No coincide. Buena dádivas. No, hay algo que nos cierra ahí. No. Buenas dádivas. Ahí sí, ¿no? Eso es concordancia gramatical. Cuando la palabra que está modificando concuerda con los accidentes de la palabra modificada. ¿Te das cuenta? Eso es concordancia. Siempre tiene que haber eso. Eso es clave para la interpretación bíblica. Muchas veces no vas a saber a qué se refiere una palabra. Y ahí te acordás. Concordancia gramatical. Recordá eso porque nos va a servir cuando lleguemos a la parte de los verbos. Los verbos son clave en entender esto. Siempre tienen que representar los mismos accidentes.
Entonces, el número ya es decir lo mismo. Vamos a la perspectiva sintáctica. Principalmente el adjetivo, vamos a poner acá, sintáctica. ¿Qué hace el adjetivo? Modifica. ¿A quién? Muy bien. Modifica al sustantivo. Modifica al sustantivo. Eso es lo primario. ¿Cuál también puede definir dónde es modificar? Lo puede modificar de dos maneras. Lo puede modificar brindándole la cualidad. ¿Qué cualidad es? O lo puede modificar determinándolo. Y ahí es donde entra la definición. Lo define determinándolo. Pero como algo general, lo modifica. Después, ¿de qué forma lo modifica? Bueno, ahí veremos. Ahí veremos cómo lo modifica. Pero lo más grueso, digamos, es que lo modifica. Modifica el sustantivo. Y dijimos... A ver... un detalle. Si un adjetivo está modificando un sustantivo, eso significa que tienen los mismos accidentes, ¿no? ¿Y cuáles son los accidentes de un sustantivo? Género, número. ¿Y qué otra cosa más? Porque nosotros estamos apuntando a estudiar la Biblia. ¿Qué otro accidente más tiene el sustantivo? No, eso sería un verbo. Tiene tiempo. Otra cosa más tiene el sustantivo. No. Tiene que ver con algo de posesión. ¿Cómo se llama la posesión de un sustantivo en el texto griego? Genitivo. El caso, exactamente. Un adjetivo tiene que corresponder en género, número y caso del sustantivo que está modificando. Tienen que estar esas tres cosas. Ahí les agregamos una cosita más. O sea, antes era género y número ahora les agrego. Están preparados, yo sé que están preparados para más información, o sea, les agrego el caso. Ahora, veamos ahí un ejemplo. Creo que lo tenía preparadito. Acá. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver esto. Para que veamos cómo... Bueno, mira. Acá tenemos... ¿Qué palabra es esta? Esta que estoy mostrando acá. ¿La leen de ahí? ¿Se ve bien? Hombres. ¿Qué es? Sustantivo, ya lo dije, ¿no? ¿Y malignos qué tipo de palabra es? Adjetivo. Bueno, fíjate que hombres en qué número está. Plural. Justo ahí te marca la P de plural. Y te dice que es masculino. Y acá dice malignos, plural, y masculino. Corresponde, ¿no? Este es el nombre y esto es un adjetivo. Pero ¿qué otra cosa tiene que coincidir? ¿Qué habíamos dicho? El caso. El caso es la relación sintáctica que tiene una palabra, ¿no? Y fíjate, este hombre está en caso genitivo. Y mirá en qué caso está este adjetivo. Adjetivo, genitivo, plural, masculino. Entonces, este adjetivo poneros está modificando a hombre. ¿Cómo está traducido? Mira,
librado de... ¿Te acordás que los genitivos se traducen con una palabrita ahí? De hombres perversos. Tremendo, ¿no? Cómo tiene claridad ahora. Ahora están entendiendo cómo se utiliza esto, para qué sirve también. Entonces, volvamos a la tierra. Se me perdió acá está. Entonces, recuerdan eso. Tiene que modificar al sustantivo, pero tiene que corresponder en todo. Caso, género y número. Otra función del sustantivo. El sustantivo puede, y ya tenemos que ir terminando, el sustantivo puede tomar una función independiente. ¿Cuándo pasa esto? Esto ocurre cuando el sustantivo no está modificando, cuando el adjetivo no está modificando un sustantivo. Está solito. Y si está solo, ¿qué hace? ¿Qué hago yo acá? No, funciona igual. Ocupa muchas veces el lugar del sustantivo. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje ahí, a ver, voy a tratar de buscarlo así, lo vemos rápido. En Romanos 5:7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué tipo de palabra es bueno? Adjetivo, ¿no? Pero ¿a quién está modificando acá este adjetivo bueno? A nadie. Está solo. Está cumpliendo la función de un sustantivo. Está solo. Está funcionando de manera independiente. Entonces, otra función de el adjetivo es que modifica el sustantivo y funciona de manera independiente. Vamos a la última función. Funciona como predicado. Muchas veces el adjetivo no está modificando un sustantivo, pero tampoco está funcionando en forma independiente, sino que está funcionando como un predicado. Abrí tu Biblia ahí en Salmo capítulo 19. Quiero mostrarte esto. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es perfecta? ¿Qué tipo de palabra es? Es un adjetivo, ¿no? ¿Y a quién está modificando? ¿Cómo? Fíjate que, bueno, acá va Jehová con mayúscula. La ley de Jehová, a la ley, ¿no? Está diciendo algo de la ley, pero no lo está modificando directamente. O sea, ya no es un modificador directo acá. Acá hay un verbo. Tenemos un verbo copulativo ahí, un verbo de estado. Y si yo te digo, la ley de Jehová es, y por ejemplo, no sé, eliminamos esto, perfecta, la ley de Jehová es, ¿tiene sentido esto? No. Este verbo necesita, y después vamos a ver bien lo de los verbos, pero te menciono esto para incluir lo del adjetivo.
el verbo este necesita una estructura que le dé sentido a la oración. Entonces lo que hacemos es, la ley de Jehová es perfecta. Acá el adjetivo está funcionando como un predicado. Predicado. Está cumpliendo la función de predicado. ¿Por qué predicado? Porque fíjate, está de este lado. Acá tenemos el sujeto. La ley. La ley es el sujeto. Y el predicado, el núcleo, verbo, y la estructura que le da sentido a este verbo es perfecta. Y mirá la Biblia, mirá. El testimonio de Jehová es fiel. Ahí tenés otro adjetivo, fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos, otro adjetivo. El precepto de Jehová es puro. ¿Te das cuenta? Todos adjetivos que están funcionando como predicados. Como predicado. Predicado, adjetivo se llama esto. Entonces, y veo que hora es 2 minutos y terminamos. Una cosa que vas a encontrarte en el texto griego, cuando estés frente a un verbo de estado, escuchá bien esto, retenelo en tu mente, repasá este video. Cuando estés frente a un verbo de estado, el sujeto, ¿en qué caso va a estar? ¿En qué caso va a estar el sujeto? El sujeto, ¿en qué caso va a estar? El sujeto. El sujeto. En nominativo. El sujeto es nominativo. Tenés después el verbo de estado y después sabes que tenés un adjetivo, ¿no? Lo que estamos hablando en este ejemplo. Y ese adjetivo, ¿sabes en qué caso va a estar? En nominativo también. Los dos van a estar en caso nominativo. Siempre que te encuentres en un verbo de estado. Porque acordate que la estructura, el adjetivo, es parte también de toda la idea verbal. Entonces los dos están en caso nominativo. ¿Querés ver un ejemplo? Yo entiendo ese silencio como un sí. Entonces, en Tito 1.13, esta mañana estaba viendo ahí que esto ocurrió acá. Y de paso ahí ya vemos todo lo que trae el sustantivo prácticamente. Dice, este testimonio es verdadero. Fíjate, ¿testimonio qué es? Y este, adjetivo, determinante. ¿Y cómo es este? ¿Qué clase? Demostrativo, ¿no? Demostrativo. Este testimonio, te demuestro, este testimonio es un adjetivo determinante demostrativo. Es el verbo. ¿Y verdadero qué tipo de palabra es? Adjetivo, ¿no? ¿Y cómo está funcionando acá? ¿Como modificador directo, en forma independiente o como predicado? ¿Cómo? Predicado. Está predicando del verbo. ¿Qué es predicar? Hablar, ¿no? Está hablando del sujeto. El testimonio es verdadero y predica del sujeto. Eso hace el predicado. Ahora, te dije que el caso del sujeto está en nominativo y el caso del adjetivo predicado también está en nominativo, porque acá no hay objeto directo ni nada de eso, cuando hay un verbo de estado. Fíjate esto. Esto después igual lo vamos a ver un poco más. Mira, acá tenés el verbo. Este. Marturia sería el testimonio. El testimonio fíjate, este es el pronombre. O sea, acá es un pronombre, pero es un adjetivo, porque está modificando. Y mira, verdadero. Este testimonio es verdadero. Miremos el caso. El caso dice que es nominativo. Y el caso del adjetivo, ¿qué caso es? Nominativo. Se cumple esa regla, siempre. Así que bueno, después vamos a hacer un repasito de esto último que vimos y vamos a seguir avanzando con el artículo. Oramos.
Señor, te agradecemos por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de poder estar en esta clase. Gracias, Padre, por lo que hemos podido incorporar. Te pedimos que sigas obrando en nuestra vida para continuar creciendo y aprendiendo, y que esto podamos repasarlo también, Señor, y que pueda ser todo para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.